Klaus Smith temblaba mientras su cepillo revelaba 1 centímetro más del pilar de piedra. 23 años de humillación. 23 años de compañeros susurrando, suicidio profesional, a sus espaldas. Pero ahí estaba, animales tallados en piedra megalítica que no debería existir, amenazando con destruir todo lo que la humanidad creía sobre sus propios orígenes. Profesor Smith, tiene que ver esto. La voz de su asistente se quebraba entre el terror y el asombro. Hemos encontrado otro círculo. Las piedras son más grandes que las últimas. Era 1995, y Klaus había cometido la mayor herejía de la arqueología. Afirmó que una árida colina en el sureste de Turquía, un lugar que los pastores llamaban Göbekli Tepe, colina del vientre, guardaba los restos del primer templo de la humanidad. No un asentamiento. No un cementerio. Un templo. Construido por personas que supuestamente no tenían lengua escrita, herramientas de metal ni agricultura. Está persiguiendo fantasmas, dijo con desdén el doctor Heinrich Werner. ¿Círculos de piedra en Turquía? Parece un teórico de la conspiración buscando la Atlántida. Entonces llegaron los resultados de la datación por carbono. 9600 a.C. Klaus se quedó mirando ese número durante 3 horas. Si era exacto, Göbekli Tepe precedía a Stonehenge en 6000 años. A las pirámides de Egipto en 7000 años. Precedía a la cerámica, a la rueda y al propio concepto de civilización. Es un error, declaró Werner. Los cazadores-recolectores no podrían construir algo así. Pero a medida que el equipo de Klaus excavaba, las pruebas se hicieron innegables. Pilares en forma de T, algunos de más de 60 toneladas, dispuestos en círculos precisos. Cada uno cubierto de intrincadas tallas, zorros, jabalíes, serpientes, escorpiones, buitres. Y algo más. Algo que heló la sangre de Klaus. Manos humanas. Esculpidas en piedra. No eran figuras primitivas. Anatómicamente perfectas, colocadas como si los propios pilares representaran seres, observadores de una era anterior al diluvio que lo arrasó todo. La pregunta que atormentaba a Klaus no era solo quién construyó esto. Era, ¿por qué alguien lo enterró todo? Cada círculo en Göbekli Tepe había sido deliberadamente rellenado con escombros alrededor del 8000 a.C. No destruido. Cuidadosamente enterrado, como si los constructores quisieran ocultar su creación de algo, o alguien, que vendría después. El doctor Heinrich Werner no solo criticó los descubrimientos de Klaus, sino que orquestó una campaña sistemática para destruir su credibilidad. El doctor Smith afirma que los cazadores-recolectores primitivos organizaron de alguna manera fuerzas de trabajo para mover piedras de 60 toneladas. La voz de Werner rezumaba falsa preocupación. Sugiere que lo hicieron sin ruedas, sin animales de tiro. Damas y caballeros, eso no es arqueología. Es fantasía. La sala estalló en aplausos. Klaus observaba desde el fondo, viendo cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. Más preocupante aún es la reciente conexión del Dr. Smith con narrativas bíblicas antediluvianas. Werner hizo una pausa para causar efecto. No solo está cometiendo errores científicos. Está manipulando la arqueología para validar la mitología religiosa. La financiación desapareció en cuestión de semanas. Klaus liquidó su jubilación, hipotecó su casa y regresó a Turquía con solo 2 estudiantes dispuestos a arriesgar sus carreras por la verdad. Fue entonces cuando encontraron los huesos. 40.000 fragmentos esparcidos por el yacimiento. Ovejas. Ganado. Cabras. Gacelas. Jabalíes salvajes. Leopardos. Lobos. Incluso erizos. Docenas de especies de aves. El yacimiento contenía representantes de casi todos los animales terrestres conocidos de la región. Es como si alguien hubiera reunido todas las criaturas que pudo encontrar y las hubiera traído aquí, susurró Sarachen, su alumna. Profesor, eso me recuerda a... No lo digas, la interrumpió Klaus. Pero él lo sabía. La comparación con el arca de Noé era demasiado obvia. Pero Klaus había notado algo más. Algo que le revolvió el estómago. Entre esos 40.000 fragmentos de huesos, encontraron exactamente 2 peces. No 2 especies. 2 especímenes individuales. La ausencia era estadísticamente imposible. El río más cercano estaba a menos de 8 kilómetros.
Los peces habrían sido la principal fuente de alimento. Pero alguien los excluyó deliberadamente de esta enorme colección de animales. Klaus pasó 3 noches en vela tratando de entender el patrón. Göbekli Tepe documentaba los animales terrestres con obsesiva precisión, pero trataba la vida acuática como si no existiera. Entonces Sara hizo el descubrimiento final. Profesor, Pilar 43. Creo que es un mapa estelar. Símbolos astronómicos. Marcadores celestes deliberados. Y una alineación específica que solo ocurre durante eventos cósmicos mayores. ¿Cuándo? Preguntó Klaus, con el corazón latiendo con fuerza. Aproximadamente en el 10.950 a.C. Al final de la última edad de hielo. El mismo periodo en el que las temperaturas globales se dispararon drásticamente. Cuando las inundaciones masivas remodelaron las costas. Cuando la megafauna desapareció casi instantáneamente. Cuando las poblaciones humanas colapsaron en lo que los genetistas llaman un evento de cuello de botella. Klaus sacó su gastada Biblia, un regalo de su abuela. La abrió por Génesis. Y las aguas prevalecieron en exceso sobre la tierra, y todos los montes altos que hay debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, tanto aves como ganado, y todo reptil, y todo hombre. Todos los animales terrestres. Meticulosamente documentados en Göbekli Tepe. Pero ningún pez. Porque los peces no necesitaban ser salvados de una inundación. Sara, susurró Klaus, ¿y si no estamos ante un templo? ¿Y si se trata de un monumento conmemorativo? Alguien había construido Göbekli Tepe tras un cataclismo. Documentaron cada especie que sobrevivió. Esculpieron advertencias en piedra sobre los acontecimientos cósmicos que desencadenaron la destrucción global. Y luego, por razones que Klaus aún no entendía, enterraron todo el complejo. Klaus tomó una decisión, documentaría todo en secreto antes de que Werner pudiera movilizar otro ataque. Durante 18 meses, trabajó en casi total aislamiento, catalogando cada artefacto, cada fragmento, cada símbolo. El gran momento llegó con el descubrimiento del círculo de símbolos geométricos. Secuencias repetidas. Algo que se parecía inquietantemente a un sistema de escritura primitivo, 6.000 años antes de que supuestamente existiera. Klaus pasó 3 meses cruzando referencias. Patrones similares aparecían en el arte rupestre aborigen australiano, en petroglifos precolombinos, en grabados rupestres polinesios. Siempre datados en el mismo estrecho intervalo, hace entre 10.000 y 12.000 años. Justo después del cataclismo de la Edad de Hielo. Era como si los supervivientes de una civilización global se hubieran dispersado por los rincones más lejanos de la Tierra, cada uno llevando consigo fragmentos de una memoria cultural compartida. Y entonces llegó la conexión genética. El doctor Yuki Tanaka, genetista de la Universidad de Kioto, compartió datos devastadores. Casi todas las especies de mamíferos muestran evidencia de descender de poblaciones fundadoras extremadamente pequeñas hace aproximadamente 12.000 años. En algunos casos, parejas reproductoras únicas. Klaus sintió vértigo. ¿Parejas únicas? Estadísticamente, es la única explicación para la uniformidad genética que observamos. La Conferencia de Estambul reunió a 800 arqueólogos de 43 países. Klaus subió al escenario mientras Werner sonreía en la tercera fila, esperando una ejecución. Hace 11.000 años, ocurrió algo que la humanidad ha pasado milenios tratando de olvidar. Hoy, voy a mostrar la memoria esculpida en piedra por los supervivientes. Klaus lo presentó todo. Los huesos. La ausencia de peces. Los mapas estelares. Las correlaciones genéticas. Los símbolos compartidos a través de los continentes. Esto es absurdo. Gritó Werner. Estás manipulando datos para apoyar una narrativa bíblica. Klaus estaba preparado. Mostró los gráficos genéticos revisados por pares. Las pruebas astronómicas. Y luego, el descubrimiento final. El pilar 56 llenó la pantalla. Docenas de animales dispuestos en parejas. Machos y hembras. Leones con leonas. Toros con vacas. Cada pareja separada por líneas esculpidas como corrales. Y en la parte superior, 2 figuras humanas con las manos levantadas, como guiando la procesión que se desarrollaba debajo.
Este pilar precede a la domesticación de los animales en 6000 años. Pero muestra un emparejamiento organizado de especies que sugiere una preservación deliberada. La sala estalló. Klaus sacó su Biblia. Y de todo ser viviente de toda carne, traerás al arca 2 de cada especie, para conservarlos vivos contigo, serán macho y hembra. No estoy pidiendo que acepten los textos religiosos como ciencia. Les pido que consideren que estos textos pueden ser los últimos registros sobrevivientes de eventos reales que moldearon la historia humana. Entonces llegó la voz que Klaus no esperaba. Tiene razón. El doctor James Harford se levantó. El profesor de Oxford que había descartado el trabajo de Klaus 3 años antes. Pasé 6 meses revisando los datos del doctor Smith. Fui a Turquía. Examiné el sitio personalmente. Todo lo que muestra es preciso. Harford se volvió hacia Werner. Y descubrí algo más. El doctor Werner sabía de la investigación genética desde hacía 18 meses. Recibió datos preliminares y deliberadamente los suprimió porque se correlacionaban con los hallazgos de Smith. El auditorio estalló. Werner fue escoltado fuera, con los hombros caídos, su carrera destruida. 3 meses después, Klaus regresó a Göbekli Tepe por última vez. No como un paria ridiculizado, sino como el arqueólogo que reescribió la historia de la humanidad. Pero Klaus no sentía triunfo mientras estaba entre los pilares al amanecer. Solo preguntas. Respondimos quién construyó esto y cuándo, le dijo a Sara. Pero aún no sabemos la pregunta más importante. ¿Por qué lo enterraron? Alguien había cubierto cuidadosamente, casi con amor, cada pilar con capas de tierra. Preservando en lugar de destruir. Ocultando en lugar de abandonar. Quizás se dieron cuenta de que recordar hacía más difícil seguir adelante, reflexionó Klaus. Quizás el trauma era demasiado profundo. Así que enterraron su propio memorial, eligiendo la amnesia colectiva sobre el dolor colectivo. Eso es increíblemente triste, dijo Sara. Es increíblemente humano. Lo hacemos todo el tiempo. Enterramos los recuerdos dolorosos. Empezamos de nuevo. Nos convencemos de que esta vez será diferente. Klaus pensó en las secuelas genéticas, los eventos de extinción, el colapso repentino de lo que debió haber sido una cultura global sofisticada. Creo que olvidaron algo esencial. Quizás se volvieron tan avanzados, tan poderosos, que dejaron de verse a sí mismos como parte de la naturaleza y comenzaron a verse como sus amos. Y la naturaleza, o Dios, o el universo, les recordó lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Contamos la historia. Mostramos la evidencia. Y, sobre todo, recordamos que esto sucedió antes y que puede volver a suceder. El documental alcanzó una audiencia récord. Göbekli Tepe se hizo mundialmente famoso. Se revisaron los libros de texto. La narrativa de los orígenes de la humanidad cambió. Pero la respuesta favorita de Klaus vino de un profesor de secundaria de Ohio. Mis alumnos vieron su documental. Por primera vez en 15 años de docencia, vi un interés genuino por la historia antigua. Pero más que eso, comenzaron a hacer preguntas más importantes. Un estudiante dijo, quizás los antiguos no eran primitivos. Quizás solo somos arrogantes. Gracias por darles a mis alumnos permiso para cuestionar todo. Klaus colocó esa carta sobre su escritorio. Porque ese estudiante había entendido lo que la mayoría de los adultos no vieron. Göbekli Tepe no era solo arqueología o validación bíblica. Era humildad. Era reconocer que la sabiduría humana no comenzó con nosotros, y que la estupidez humana probablemente no terminará con nosotros. Los antiguos construyeron un monumento a la supervivencia, y luego lo enterraron porque recordar era demasiado doloroso. Klaus desenterró ese recuerdo y obligó al mundo a enfrentarse a una verdad incómoda. Ya hemos estado aquí antes. Alcanzamos la grandeza, la perdimos y tuvimos que reconstruirla. Quizás esta vez sea diferente. Quizás al recordar lo que los antiguos intentaron olvidar, la humanidad pueda romper el patrón. O quizás lo ignoraremos todo y repetiremos la historia, obligando a algún arqueólogo futuro a excavar nuestras ruinas y maravillarse de cómo lo perdimos todo a pesar de tener todas las advertencias. Klaus no sabía qué futuro nos esperaba. Pero conocía su papel, seguir contando la historia. Seguir mostrando las pruebas. Seguir recordando a la gente que las piedras recuerdan incluso cuando elegimos olvidar.
Si este viaje por la historia olvidada te ha conmovido, inscríbete para descubrir más advertencias antiguas que aún no hemos desenterrado, porque el pasado tiene más que enseñarnos de lo que nos atrevemos a recordar.